¿sí? ¿Qué son extractos? Extractos son las citaciones que se hace por la prensa. Extractos judiciales son las citaciones que se hacen por la prensa cuando una persona cuando no se puede determinar el domicilio de una persona, ¿verdad? Yo por decir, inicio, primero que nada, ¿no? Voy a explicarles desde la fuente. En un proceso judicial, y escuchen esto y grábeselo, ¿ah? Porque esto es plata, esto es plata. En un proceso judicial, cuando yo inicio ese proceso judicial, dice el artículo 76, creo que era literal H, numeral 7, literal H, no recuerdo bien si es este de la Constitución de la República, dice que nadie puede ser enjuiciado sin conocer de ese proceso. Eso se llama el derecho a la legítima defensa. Es decir, en este artículo le dice que usted, ¿sí? No puede, ¿sí? No puede iniciarse un proceso judicial en su contra sin que usted se entere. Por eso existe la fase de citación en procesos civiles. En procesos civiles, en procesos penales, la fase de notificación, ¿sí? En penal se hace a través de la policía judicial. En civiles se hace a través del citador, ¿sí? Es un tiempo procesal tan importante la parte de la citación. Entonces, hay procesos judiciales en los que no se sabe cuál es el domicilio de la persona. Para eso la ley, ¿sí? Tiene una solución, ¿sí? Existen dos formas de notificar a las personas o de citar a las personas. A través de boletas de citación que las deja el citador, pero cuando el proponente de un proceso judicial le dice al juez, ¿sabe qué, señor juez? Yo ya le di una dirección, pero mire, él no ha vivido ahí, no sé dónde vive. El Código Orgánico General de Procesos dice, bueno, para estos casos nosotros vamos a hacer una citación por la prensa, ¿sí? Entonces, para eso se crea el extracto judicial. ¿Qué es el extracto judicial? No es nada más que el ¿cómo se llama? Es la parte que el juez realiza en la etapa de admisión. El juez admite la demanda y ese extracto de esa admisión es la que se envía a la prensa, ¿verdad? En estos temas de servidumbre, como Edith ya lo explicó, se los dijo a ustedes, se va al diario o a los diarios o incluso a los medios nacionales de prensa y radio, ¿sí? Porque también se puede hacer a través de eso, pero lo más usado siempre ha sido los diarios, ¿sí? Escritos, la prensa escrita. Entonces, en ese extracto judicial se le dice al demandado, vea señor, usted está siendo demandado, ¿sí? En el tema de servidumbres, usted está siendo demandado en este proceso judicial de servidumbres, porque existe un predio o existe un canal o existe una obra pública que debe atravesar su predio, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Antes, ¿no? Antes, no se olviden ustedes, en esas fincas grandotas, en esos terrenos grandotes, habían servidumbres eh, ya por costumbre, ¿sí? Abrían un camino por el terreno de una persona y eso se hizo costumbre. Sigue siendo de esa forma, se hacen esos callejones en los terrenos de algunas personas, porque si no existen, no puede pasar o no puede circular también a su propiedad privada otro ser humano, ¿sí? Entonces, la servidumbre como tal, la servidumbre como tal es un derecho, ¿sí? Vean ustedes que la servidumbre no es opcional.
La servidumbre es un derecho y por eso la normativa, ¿sí? La normativa civil la implanta en los códigos. Y existe un proceso judicial para entregar ese derecho. ¿Sí? Entonces, la servidumbre es un derecho. ¿Qué hace este derecho? Este derecho le dice a un propietario de un inmueble, ¿sí? Que tiene que beneficiar al o a los propietarios de otros inmuebles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder usar una parte del predio sirviente, ¿sí? Porque el predio en el que se encuentra la servidumbre es el predio sirviente, el que sirve, ¿sí? El que sirve. Entonces, en ese predio, ¿sí? En ese predio sirviente es en el que se va a utilizar. ¿Para qué? Para permitir el paso de una comunidad, para permitir el paso de una persona o de varias personas o de una familia también a su bien privado. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los sujetos en los procesos judiciales de sirviente, ¿cómo se llama esto? En los procesos penales de servidumbre. Son, espérenme un ratito. Entonces, en estos son, primero, el predio dominante. ¿Quién es el predio dominante? En este caso, el que necesita poder pasar por el predio sirviente, que ese es el otro sujeto. Entonces, el predio dominante es el que obtiene el beneficio. Y el predio sirviente es el que tiene que conceder ese paso o ese uso, el que soporta la carga o el proceso. ¿Quiénes pueden ser los que se benefician de este proceso de servidumbres? Pueden ser personas naturales y también personas jurídicas. ¿Sí? Personas naturales o personas jurídicas, porque puede que incluso personas jurídicas y personas jurídicas del sector público, ¿sí? Que también las existe. ¿Hasta aquí va clara el asunto o necesitan un refuerzo? Doctora, quiero hacer una pregunta. Dígame. Usted explica en alguna parte, dijo que esto es un tema, por decir, de los terrenos llegamos a un acuerdo. No necesitamos el tema de llegamos a un acuerdo, ok, pasa por ahí, no hay problema, por ahí vas a pasar, no hay ningún inconveniente, lo Correcto. hacemos de buena manera. Pero aquí viene la parte. Ya en el proceso judicial se realiza cuando no existe el acuerdo entre ambas Cuando no partes o por existe, seguridad. no, cuando no existe la voluntad del dueño del predio sirviente para dejar o para conceder el acceso o el uso de ese predio para poder tener acceso vial, para poder tener un acceso peatonal, sí, porque existen diferentes tipos de servidumbres, ¿no? Puede ser que haya un camino que tenga que pasar por ese predio, porque no hay otro espacio. Puede que sea no un camino, sino que solamente un pasillo, ¿sí? Ustedes no sé si han visto, alguien vive o alguien tiene la oportunidad de vivir en donde existen callejones. Esos callejones
por lo general han sido o han devenido de este tipo de servidumbres, que la gente los ha utilizado ya por costumbre o hay unos que sí se han peleado judicialmente y la ley los concede, ¿sí? Pelear un juicio de servidumbre, miren, es un poco medio infructuoso, diría yo, porque los jueces van a conceder el derecho. Los jueces por lo general, la mayoría sí conceden el derecho. Gracias. Ya. Entonces, opera, cuando no opera la voluntad de las partes para establecer la servidumbre, ahí es que nace el proceso judicial, ¿verdad? Eso está claro, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de servidumbres. Usted es, por lógica, ¿no? Eh, es es útil esta figura jurídica. ¿Por qué? Porque sin ella no se podría acceder o tener paso a un predio y el no tener paso a un predio violenta algunos derechos, ¿sí? El derecho a habitación, el derecho de libre tránsito. Entonces, por la utilidad existe la servidumbre rústica, que estos son los más comunes. ¿Sí? Estos son los más comunes, las servidumbres rústicas, que ya les he hablado de esto, ¿no? Esto es cuando ocurren en terrenos agrícolas, donde en esas fincas grandotas que eh, coartan el paso para el dueño que está que es el dueño de la punta de la loma y hay otros dueños acá en medio de la falda de la loma, ¿verdad? Entonces el de la punta no tiene cómo pasar, crean un caminito por ahí, ¿sí? Que a veces ni siquiera, a veces ese caminito ni siquiera tiene lastre, es un caminito para pasar a caballo, ¿sí? Entonces, las servidumbres rústicas son las que se encuentran en terrenos rurales, en terrenos agrícolas. Las servidumbres urbanas, estas, ¿sí? Como ya les dije ahorita, ¿no? Que a veces en las ciudades pues hay pequeños callejones, ¿sí? Estas son las que benefician o se encuentran en construcciones urbanas, son en construcciones de cemento. La que decía Edith, las servidumbres continuas, porque son por su forma y por su ejercicio, son continuas. Entonces, su uso es constante, sin que sea necesario el paso de humanos o el paso de personas. ¿Por qué? Porque esas son servidumbres en donde pasa algún tipo de servicio, como los acueductos, ¿sí? Que mencionaba Edith. Las discontinuas es cuando sí hay el uso de seres humanos, que necesita un acto humano para poder ejercerse, para que exista la servidumbre, como las servidumbres de paso, los caminitos. Por su origen, existen las servidumbres legales, como ya les había mencionado, que son las que están impuestas por la ley. ¿Por qué? Porque su concesión han sido forzosas. Voluntarias.
o convencionales. Son las que están creadas por acuerdos entre propietarios, ¿no? A veces hay vecinos, yo no puedo pasar. Mire, concédame un pasito por aquí en su terreno, en una esquinita, mire, no le voy a molestar en el lado de acá, le voy a molestar por el lado de acá para yo poder pasar a mi terrenito, porque mi terrenito pues está justo en una parte donde ya no hay por dónde más. Vean ustedes que incluso en las servidumbres judiciales han tirado abajo cercos y todo, ¿ah? Cuando la gente se pone intransigente. Pueden ser momentáneas también las vidas. Podrían ser momentáneas, pero las momentáneas son voluntarias también, ¿no? Un ratito por alguna cosa, no se puede pasar, está cerrado, qué sé yo, la vía la están arreglando y está cerrado, no sé, no, puede ser. También las servidumbres se pueden extinguir. ¿Por qué se pueden extinguir? Se pueden extinguir por decir cuando un propietario, o sea, cuando un bien, eh, cuando una servidumbre, ¿sí? Deja de serlo porque ese terreno o ese predio sirviente ya pasa a ser, en este caso, propiedad de ese mismo dueño, ¿no? No sé si me hago entender, me lo estoy confundiendo. Puede Propiedad extinguirse, privada. puede extinguirse por decir, si yo compro el predio por el que no podían pasar, ya es mío. Entonces ya esa servidumbre, así sea judicial, ¡pum!, se extinguió. Tanto peleamos y nada. A la final terminé comprando los otros predios y ya. Se quedó, ¿qué puede pasar? ¿Ah? Se quedó como mío ese predio. Por el no uso. Si ya las personas dejan de usarla, ya no es necesaria, ¿sí? Ya ese acueducto ya no pasa por ahí. También puede pasar. Dígame, Jairo. Ha pasado casos que la gente compra el excedente. ¿Usted ha escuchado eso? No, abogado. También puede Hay, ser, o sea, es que hay, hay, en este mundo todo puede pasar. Bueno, entonces está claro el tema de la servidumbre, ¿no? ¿Qué es? ¿Está claro? Sí, abogado. Sí, doctora. Entonces, ¿qué es el derecho de uso y habitación? Como dijo una de sus compañeras, Evelyn dijo, ¿no? Que por ahí, ¿no? En parte, yo les voy a acomodar un poquito. El derecho de uso y habitación, ¿qué es? También es otro derecho real, ¿sí? Como la servidumbre, porque es el derecho que tienen las personas al uso, ¿sí? De una cosa, o al derecho de habitar una cosa, o al derecho de pasar por una cosa sin que sean propietarios, respetando los límites que establecen la normativa, respetando los límites que establece la ley, como en la servidumbre. Yo tengo el derecho al uso, porque estoy usando ese camino, ¿verdad? Esa servidumbre, al paso de ese predio. Y no soy propietaria, ¿verdad? No soy propietaria. Entonces, el derecho al uso te permite usar una cosa que no es tuya. Incluso en algunas circunstancias puedes recibir sus frutos dependiendo de cómo esté establecido. Por decir,
A mí me conceden, me dice el dueño de un terreno, me dice el dueño de un terreno, yo te concedo que tú entres, porque aquí en este terreno yo tengo 5 arbolitos de naranja. Yo te doy permiso para que tú, le estoy concediendo un derecho, ¿verdad? Te estoy dando el permiso para que tú entres a mi terreno y cojas las naranjas que sean necesarias para que te hagas todos los días un jugo. Pero te limito y te digo, ojo, solo para ti, porque no te concedo para que agarres las naranjas para que las vayas a vender. Ahí ya no puedes, ¿sí? Ahí ya no puedes. Yo le estoy permitiendo a otro ser humano ir a mi terreno a agarrar naranjitas, pero solo para que él las use, no para que haga negocio. Eso también puede pasar en gran escala, ¿verdad? No puede venderlas ni aprovecharse comercialmente, abogado, ¿verdad? Sí, dependiendo de las normas, ¿no? Dependiendo de lo que yo le conceda. Ese derecho de uso es personal, no es transferible o es personal. Yo no lo puedo vender. Por decir, con el mismo ejemplo, el dueño yo, como dueña de ese terreno, solo le he dicho, a ver, Miguel, solo te concedo a ti. Tú no puedes conceder o tú no puedes vender ese derecho de usar mi terreno para agarrar unas naranjitas, ¿sí? No lo puedes transferir, solo es a ti. Si tú te mueres, entonces se murió el derecho que yo te concedí. O yo te digo, solo te voy a permitir que tú hagas eso por un año. ¿Sí? Te estoy poniendo un plazo. ¿Sí? Ese es el derecho de uso. En el derecho de habitación, ¿qué hay en el derecho de habitación? El derecho de habitación es el que te concede el poder ocupar gratuitamente una habitación o un espacio de una casa que no te pertenece para que expresamente, por decir, habites en ella. Pero doctora, no se entiende que cualquier persona puede pedir un... ese No, bola. pues, no, tampoco, tampoco. O sea, no estoy hablando de eso. No estoy hablando Si de no, eso. un caso como para entender, me confundí, doctora. A ver, entienda. Les estoy diciendo, el derecho de habitación, ¿verdad? El derecho de habitación es cuando una persona, ¿sí?, adquiere el derecho de habitar en un espacio para eh, habitar en un tiempo determinado en un predio. Un ¿Como ejemplo, alquilar? yo no, estoy hablando, ya me olvidé decirles ahorita de forma gratuita, ¿sí? De forma gratuita. Un ejemplo, una persona o yo misma tengo un predio, una casa grande, grande, grande aquí en Manta, ¿verdad? Y yo decido otorgar a un familiar mío, puede que sea un familiar mío o puede que sea cualquier persona, el derecho de habitar de forma vitalicia sobre mi casa hasta que se muera, ¿sí? Hasta que se muera. Entonces, ¿qué significa? Que yo le concedo el derecho a una persona de habitar en mi predio, ¿sí? Gratuitamente. Pero ojo,
esa persona, perdón, en mi casa, sí, ¿verdad? Esa persona no va a poder ni arrendarla, ni venderla, ni prestarla, ni subalquilar, ni nada de aquello, porque solamente le he concedido el derecho de habitación. Y tampoco apropiarse y decir yo he estado aquí 20 años cuidando y No, no. no, no. Por eso se trata del derecho de habitación. Que eso existe un proceso judicial para poder realizarlo. ¿Ya? Ahí está claro el ejemplo. El inmueble sigue siendo mío, ¿ah? Por si acaso. Sí, doctor. Ya depende de que, por decir, si yo dije, bueno, esta persona le concedo el derecho de habitación de forma vitalicia o le concedo el derecho de habitación por 2 años o por 3 años, ese derecho de habitación se termina o por fallecimiento de la persona a la que yo le he dado ese derecho o si esa persona renuncia a tener ese derecho. Pero eso tiene que hacerlo de No, manera no le escucho, no le escucho. Quien me está hablando, no le escucho. Abogada, disculpe, y para aquello del derecho de habitación, ¿existe algún documento o solamente es de manera verbal con la otra persona No, que... pues por eso es un proceso judicial, pues todo lo que estamos hablando aquí es un proceso judicial. Está contemplado en el Código Civil. Sí, acá no estamos hablando de contratos, perdón, o sea, de procesos de costumbre normales o solo de que se hacen a través del tema verbal. ¿Sí? Acá estamos hablando de un reconocimiento de la ley, de ese proceso reconocido en la ley, en este caso en el Código Civil, que ustedes ya deben haber investigado, ¿no? Porque ustedes ya deben saberlo, les mandé a investigar en la normativa. Entonces, este derecho de habitación solo te concede el uso de poder habitar en el lugar que se te ha establecido. No se puede aprovechar de ese predio económicamente. ¿Está claro hasta aquí el asunto? Ya. Como el agua, doctor. Entonces, hoy hablamos de la servidumbre, que está claro, del derecho de uso y habitación, que también está claro, ¿verdad? Listo, nos fuimos, chao. Les voy a tomar la lista. Descanse, doctora, cuídese. Les voy a tomar la lista.